Hola a todos. En el día de hoy se estará exponiendo actividad número 2, percepción, de la materia de neurociencias cognitivas, presentado por Daniela Galeano Madariaga, de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy hablaremos de la fisiología de los sistemas sensoriales, transducción, estructuras subcorticales, procesamiento subcortical, corteza cerebral y procesamiento cerebral. Y para finalizar, tipos de agnosia. Comenzaremos con la fisiología de los sistemas sensoriales. Estos sistemas nos permiten reconocer información del entorno, lo que nos posibilita la supervivencia y la permutación de la especie. Existen diferentes tipos de energía estimular, como la luz, ondas sonoras, calor, fuerzas mecánicas, presión, química, etc. Toda esta información llega a nuestro sistema nervioso para poder modificar la conducta y adaptarnos al ambiente. Las neuronas son las células encargadas de recibir, procesar y transmitir la información. Asimismo, permitiendo la comunicación entre diferentes circuitos y sistemas. Para que todo esto sea posible, se requieren dos tipos de señales. Para comenzar, los mecanismos de comunicación y señalización eléctrica que sirven para transmitir la información de una parte a otra dentro de la misma neurona, llamada también potenciales locales o potenciales de acción. Por otra parte, están los mecanismos químicos, que son utilizados para transmitir la información entre células diferentes, liberación de sustancias transmisoras o también llamadas neurotransmisores. Acá podemos ver ciertos estímulos del entorno y respuestas de nuestro sistema sensorial para poder adaptarnos al ambiente. Continuamos con la transducción. Esta se divide en dos, específicas no neuronales y generales neuronales. Comenzamos con las específicas no neuronales. La transmisión sensorial es el proceso de transformación de diversos tipos de energía. Estimulación sensorial, el impulso nervioso lleva a cabo por receptores sensoriales. En la transducción específica no neuronales encontramos los 5 sentidos. Cada uno de estos posee algo llamado receptores sensoriales, que son los encargados de transformar la energía, y estos son: en la vista, la retina; en el oído, la cóclea; en el tacto o el equilibrio, células ciliadas del aparato vestibular; en el olfato, receptores cutáneos; en el gusto, los botones gustativos. Por otra parte, encontramos la transducción general o las no neuronales. En el caso de las células receptoras, sea de tipo neuronal, si el cambio eléctrico en el potencial llega al umbral de disparo, se genera un potencial de acción en su acción. En el caso de que la célula receptora sea especializada o neuronal, la modificación del potencial necesitará afectar el potencial de membrana de la neurona sensorial con la que establece sinapsis, para que la información se transmita hacia el sistema nervioso central. Encontramos en estos dos tipos de estímulos. Están los internos y los externos. Los internos son los encargados de la percepción de las necesidades fisiológicas en particular, en que el estímulo es interno, como lo es el
sueño, el hambre, dolores internos como dolor de estómago o cualquier cosa que nos avisa, que no le avisa el cuerpo, la percepción del cuerpo de que algo puede estar yendo mal. Por otra parte, están los estímulos externos. Por otra parte, esto nos ayuda a percibir los estímulos del ambiente, como lo es el frío, el calor, los golpes, texturas, y esto son más relevantes en el tacto. Pero en aspectos de los otros sentidos también se ven reflejados. Estructuras corticales. Este se divide en dos grandes grupos. Están los ganglios basales y el sistema límbico. En el conjunto de los ganglios basales es un conjunto de núcleos subcorticales interconectados entre sí, localizados alrededor del sistema límbico y de tercer ventrículo, ubicados también en ambos extremos a la altura del lóbulo temporal, al lado de los tálamos. Estos directamente relacionados con el movimiento voluntario y el aprendizaje de habilidades motoras. Está conformado por núcleo caudado, núcleo putamen y globo pálido, que a su vez el núcleo caudado junto con el núcleo putamen, ubicado o el putamen, conforman en su denominado el estriado, y el núcleo putamen, que está acá, con el globo pálido, estos hacen parte de algo llamado lenticular. Por otra parte, encontramos el sistema límbico, encargado de las respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria. El sistema límbico está formado por el tálamo, que interviene en la regulación de las actividades de los sentidos. Vamos a ver. Las amígdalas, encargadas del procesamiento y el almacenamiento de reacciones emocionales. El hipotálamo se encarga de la regulación de la temperatura del cuerpo, la sed, el hambre y el estado de ánimo. El hipocampo, responsable de la consolidación de la memoria. Y por último, la corteza cingada, encargada de la formación de las emociones y del pensamiento de datos básicos referidos a la conducta del aprendizaje y la memoria. Okay. Como acabamos de explicar las estructuras subcorticales, ahora expondremos el procesamiento haciendo énfasis en las funciones sensoriales. Asimismo, encontramos dos tipos de estímulos externos: los que intervienen directa o indirectamente. Aquí podemos encontrar estímulos. Esto puede ser un estímulo indirecto, un estímulo directo, indirecto, directo, ¿sí? Que son estímulos que le dan la responsabilidad a nuestros sentidos de llevar la información a nuestro cerebro. Posterior a esto, tomaremos por ejemplo el sentido visual. En este, que fue activado por un estímulo indirecto, en este caso una señal de tránsito, y el órgano encargado de este sentido son los ojos. Posteriormente, la retina
la encargada de la transformación de la energía para luego pasar esas energías por medio de las neuronas, en lo que los axones se encargan del perfecto transporte de la información pasando por el tálamo, encargado del procesamiento sensorial, y por último llega a la corteza sensorial encargada, en este caso, nuestro lóbulo occipital, del almacenamiento y procesamiento y respuesta del mismo. Corteza cerebral. En la parte externa que nos rodea, el resto del cerebro está dividido en 4 lóbulos principales: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Acá una pequeña representación de algunas de las funciones de cada uno de los lóbulos. Bueno, como dijimos anteriormente, la corteza cerebral está dividida en 4 lóbulos. Ahora explicaremos el procesamiento o funcionamiento de cada uno de ellos. Comenzaremos por el lóbulo frontal. Este se encuentra subdividido en la corteza motora primaria, aquella que es encargada del control de los movimientos voluntarios y especializados. Por otra parte, la corteza premotora, encargada de guiar los movimientos y el control de los músculos proximales y del tronco. Así continuamos con la corteza motora suplementaria. Su labor es la planificación y la coordinación de movimientos complejos. Corteza prefrontal tiene la responsabilidad de las funciones cognitivas superiores, como la planificación, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Y por otra parte, el área de Broca, encargada de los procesos de la producción del lenguaje. Continuamos con el lóbulo parietal, formado por la corteza somatosensorial, aquí, lóbulo parietal formado por la corteza somatosensorial, responsable de recibir todas las sensaciones táctiles y articulares musculares de todo el cuerpo contralateral y sensitivo. La corteza de asociación parietal, encargada de la interpretación sensitiva general y de la noción consciente de la mitad contralateral del cuerpo. Así continuamos. Lóbulo temporal está subdividido en corteza auditiva, encargada de percibir, codificar, descodificar e interpretación de la información auditiva. Por otro lado, el área de Wernicke, responsable de la comprensión del lenguaje, el giro angular, que permite la lectoescritura, el giro supramarginal, que está encargado del reconocimiento táctil y participa en el lenguaje. Por último, temporal media, participa en la memoria y el reconocimiento. Para finalizar los lóbulos, estamos con el lóbulo occipital, que se divide en corteza visual primaria, es aquella responsable de la percepción visual, y la corteza de asociación social, encargada de la interpretación de las imágenes. Continuamos con los tipos de agnosia. Primero, hay que aclarar qué es una agnosia, y es aquel proceso de reconocimiento de los estímulos gracias a la función
integradora de las áreas de asociación del cerebro, en colaboración con diversas estructuras corticales y subcorticales. La lección de esta área o mal funcionamiento de las mismas son llamadas agnosias. Hay diferentes tipos de agnosias, entre ellas están las agnosias visuales, que están clasificadas y su particularidad es la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u de otras categorías como lo son personas u colores. Entre esas tenemos la agnosia para objetos, que es la incapacidad de reconocer objetos y dibujos en modalidad visoperceptiva. Está la simultoagnosia, dificultad para la interpretación del significado de un objeto o dibujo, percibiéndolas de manera aisladas. En estos casos, las personas no ven las cosas en conjunto, sino por manera separada. Prosopagnosia impide el reconocimiento facial de rostros familiares, personas que conviven con la persona. Es una dificultad para asimilar esos rostros. Continuamos con la agnosia cromática, que es la incapacidad para la identificación de los colores. Está la agnosia para los colores, es la incapacidad para la clasificación y ordenación de los colores. Y para finalizar con las agnosias visuales, está la agnosia para el movimiento. Es muy poco común, pero es la incapacidad de reconocer el objeto en movimiento. Continuamos con las agnosias auditivas. Entre estas está la amusia, que es la incapacidad para reconocer las características musicales como el tono. Continuamos con las agnosias para los sonidos, incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales. Y finalizamos con la agnosia verbal, incapacidad para comprender sonidos verbales. Asimismo, continuamos, también están las agnosias somatosensoriales. Estas son divididas entre las agnosias, que es la agnosia, pérdida de la capacidad para reconocer cualidades físicas de un objeto por medio del tacto. Y está la agnosia táctil, que impide el reconocimiento de los objetos mediante el tacto, y entre esas hay una clasificación como es la agnosia táctil, barognosia, autotopragnosia, agnosia digital y agnosia espacial. Continuamos con las agnosias olfativas, que es la pérdida temporal o prolongada en la incapacidad de identificar los olores. Y para finalizar están las agnosias para la enfermedad. Se refiere a la falta de conciencia de un déficit sensitivo motor, cognitivo o lingüísticos, producidas por un daño cerebral. Entre esas encontramos la anosognosia, asomatognosia, anosodiaforia, misoplegia, somatoparafrenia, anorgognosia. Bueno, con esto finalizamos. Aquí están las referencias. Muchas gracias.